¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una semana más al programa Parlamento. Esta semana la Cámara Foral ha mostrado su apoyo al consejero de Educación. Temas como el PAI o la OPE han llevado la gestión del consejero al centro del debate político en los últimos meses. Las reprobaciones presentadas por UPN y PP han sido apoyadas por los socialistas, pero han sido tumbadas por el cuatripartito, que no obstante ha mostrado algunas discrepancias en la gestión de José Luis Mendoza. El Parlamento ha votado en contra de dos mociones presentadas por UPN y PP pidiendo la reprobación del consejero Mendoza por las decisiones discriminatorias, han afirmado, tomadas en su departamento durante los últimos meses. Hiciésemos una encuesta en la calle, señor consejero, y preguntásemos por su gestión en la oferta pública de empleo, el resultado sería por aclamación popular, sería reprobado. En 8 meses, señor Mendoza, ha tomado decisiones sectarias, decisiones injustas, decisiones que no respetan la libertad de los padres ni la igualdad de oportunidades, decisiones discriminatorias. La acción del Gobierno es colegiada y la responsabilidad es de la presidenta. Entonces, tan reprobable para nosotros es el posible culpable que la posible responsable. Como ocurrencias ha tildado la representante de Geroa Bai la presentación de estas mociones. Ha sido el único partido que ha apoyado sin peros las decisiones del departamento de Mendoza. Y Geroa Bai ha decidido votar no a ambas mociones. Y no porque no hace honor a la verdad lo que aquí se recoge. Y no porque es un juicio absolutamente moral. Cruce de acusaciones en el seno del cuatripartito. Los socios de gobierno han manifestado su apoyo al consejero de Educación, pero no han pasado por alto su gestión. Las decisiones que no se ha atrevido a tomar han dejado en evidencia su debilidad y su claudicación ante los chantajes y el juego sucio de los partidos y sindicatos del régimen. Consideramos que no se ha gestionado desde el Gobierno de Navarra, en concreto desde el Departamento de Educación, del todo bien este tema, y que pensamos además que no ha habido una buena o diríamos adecuada comunicación. Creo que aquí hay mucho sectarismo, sobra mucho sectarismo y falta pues por lo menos una actitud de aceptar con normalidad las posiciones políticas que tenemos cada cual. No cabe duda que en el departamento y por lo tanto este consejero pues ha tenido sus errores en la gestión de estos temas. Muchas veces también los cómo son tan importantes como los porqués. Bueno, pues de todo hay que aprender y yo desde el primer momento nunca he negado mi responsabilidad en la cuota que me corresponda, pero bueno, hay que mirar hacia adelante. Pasaba este asunto por el Pleno, como también lo hacía el pacto educativo propuesto por PSN y enmendado por el cuatripartito. El Pleno ha rechazado crear una mesa de trabajo como instrumento y canal para buscar un pacto social y político por la educación, tal y como proponía el Partido Socialista. Su enmienda fue rechazada por el cuatripartito, que quería presentar una enmienda conjunta de sustitución para que, en lugar de una mesa de trabajo, el asunto fuera abordado en una ponencia parlamentaria. Finalmente no se votó. PSN defiende que el foro debe incluir a más agentes que los parlamentarios. Nosotros queremos es que sea trabajado también desde el ámbito social, porque aquí el Consejo Escolar tendrá que opinar, tendrán que opinar las APIMAS, tendrá que opinar la sociedad de qué es lo que quiere que sea la educación de nuestros hijos para los próximos años. Por lo tanto, no se tiene que quedar en el marco del Parlamento de Navarra, sino queremos que sea social. Mientras el cuatripartito acusa a los socialistas de hacer una propuesta de grandes palabras, pero vacía de contenido. La propia presidenta Barcos consideraba necesario buscar un marco de encuentro. De la necesidad, efectivamente, de un ámbito parlamentario, pero extrapartidario, para acometer algunas de los asuntos que atañen a un sector tan importante o a un, en fin, ámbito tan importante en cualquier sociedad, especialmente en la Navarra como es el educativo. Además, hemos conocido el borrador de la renta básica que ha preparado el Ejecutivo y que, entre otras novedades, amplía de 1 a 2 años los requisitos de residencia en Navarra. La renta básica o renta de inclusión se llamará ahora renta garantizada y el Gobierno de Navarra ya tiene preparado el borrador que ha diseñado el Departamento de Asuntos Sociales, que lidera el vicepresidente La Parra. Según adelantado Diario de Navarra, establece como requisito una residencia efectiva en Navarra de 2 años y no de 1 año como se recogía en el acuerdo programático. EH Bildu mostraba su sorpresa en una nota y criticaba la ampliación a 2 años. Otras fuerzas del cuatripartito confían en que también se reconsidere. Que se cumpla el acuerdo programático. Nosotros mantenemos también en ese sentido en el acuerdo programático está el tiempo de residencia de 1 año y lo defendemos también.
y creemos que saldrá así, además, en el proyecto. El acuerdo programático teníamos un año como residencia mínima, nosotros seguimos defendiendo, teníamos ese año, seguimos defendiendo que se mantenga, estamos viendo regulaciones, en Aragón, por ejemplo, están manteniendo también, van a modificar la regulación y se va a establecer un año, por lo tanto nosotros creemos que ese problema del efecto llamada no va a ser tal. Podemos simplemente dice que lo está estudiando. A ver el encaje que tiene en el acuerdo programático, que lo que sí que decimos es que parece que tiene medidas muy potentes. Mientras Gero Abay se muestra partidario del borrador. Este borrador mejora el acuerdo programático que habíamos conseguido entre las 4 fuerzas. Por lo tanto, bienvenida esta lección por parte del Departamento de Derechos Sociales. Y es que el borrador contempla la ampliación de las cuantías de prestación para las unidades familiares a partir de 2 miembros. Se incluyen además a grupos hasta ahora excluidos, como mayores de 65 años o inmigrantes irregulares sin hijos. El borrador contempla además eliminar el tope temporal de 30 meses. La ayuda se cobraría siempre que persista la necesidad. Todo ello amplía cuantías y beneficiarios. La oposición critica que no tiene encaje en el actual presupuesto. No creemos nada porque es una renta básica que ya está presupuestada de manera insuficiente. Y como no se produzcan a lo largo del año modificaciones presupuestarias, que no sé de dónde lo van a sacar, pues desde luego no van a poder cumplir. Cuando tengamos el contenido de la misma, opinaremos más en concreto al respecto. Pero lo que estamos viendo es que ni siquiera tienen acuerdo entre ellos, pues que por lo menos que cierren eso, ¿no? Y es que la nueva renta que plantea el Gobierno tiene que ser ahora debatida en el seno del cuatripartito, un borrador que además plantea la reinserción sociolaboral de los perceptores, que tendrán que estar disponibles para cursos de formación o trabajos que puedan surgir. Además, el Gobierno ofrecerá empleo social protegido cuando se lleve cobrando más de 2 años. Una semana en la que se ha hablado y mucho de igualdad. El Parlamento se sumaba a la celebración del Día de la Igualdad Salarial con unas jornadas y con una declaración institucional aprobada por unanimidad. El lunes se celebraba el Día Europeo por la Igualdad Salarial, una jornada para recordar que en España las mujeres ganan de salario medio un 24% menos que los hombres, una realidad que en Navarra alcanza hasta el 30%. En este marco, el Parlamento realizaba una sesión de trabajo en la que se han abordado conceptos como la brecha salarial. También se han analizado sus causas y consecuencias de desigualdad. Para conocer bien, porque a veces los días internacionales nos ayudan para eso, para darnos cuenta de que ahora en Navarra, ¿no?, los datos que se dan es de las brechas salariales más fuertes, lo que eso supone de muchos más días de trabajo y cuánto se cobra menos, ¿no? Y eso es importante ser conscientes de que es una realidad hoy aquí, no hace un siglo, en este momento. Y a partir de aquí, de lo que hoy salga, pues todas esas reflexiones son para poder avanzar. Se trata de un problema estructural que tiene muchas causas distintas. Se traducen finalmente en que las mujeres tienen menos oportunidades de conseguir sueldos iguales a los de los hombres, entre otros aspectos por no tener las mismas oportunidades para acceder a puestos de responsabilidad y dirección. Que llamamos la segregación horizontal, las mujeres estamos en sectores peor remunerados, con peores condiciones salariales. Luego también, por otro lado, tenemos el techo de cristal, ¿no?, que impide, ¿no?, el progresar dentro de lo que es los altos cargos, que también tienen otros complementos. Y luego también está el hecho de que le llamamos el suelo pegajoso, ¿no?, que es que todavía por nuestro rol social seguimos ocupándonos mayoritariamente de las responsabilidades domésticas y del cuidado. El Parlamento ha aprobado por unanimidad una declaración institucional en contra de esta realidad social. Es tiempo ya para la entrevista. Esta semana charlamos con Laura Pérez del partido de Podemos. ¿Cómo estás, Laura? Hola, muy bien, gracias. Bueno, bienvenida. 7 meses ya de legislatura, van pasando el tiempo. Fuisteis una fuerza nueva que empezabais con muchas ganas. ¿Siguen las ganas? Sí, seguimos teniendo muchas ganas, aunque hay que reconocer que cada batalla que ganamos, por simbólica o pequeña que sea, tiene un coste elevado, porque bueno, pues no es fácil. Antes comentábamos que muchas veces la vida institucional se reduce a debatir sobre cuestiones a veces sin excesivo fundamento, que más bien persiguen lo que es el titular en lugar de la transformación social, que estas medidas tengan un impacto real en la sociedad. Y en este sentido habría que hacer una reflexión sobre estas cuestiones, porque bueno, no hay verdadero cambio sin una presión social en la calle, pero desde aquí también hay que responder a esas demandas y que al menos los acuerdos que se lleven a cabo en este Parlamento sean vinculantes en el Poder Ejecutivo. Pero esto a todos los niveles, no es solo una cuestión propiamente de Navarra, sino en todo el Estado. Queda muchísimo trabajo por hacer, pero ¿se está realizando algo de lo que se había pactado?
Sí, se están consiguiendo muchas cosas. En este sentido, por ejemplo, es de valorar la nueva reforma de la renta de inclusión social, aunque hay algunos elementos que no se ajustan a lo que se contemplaba en el acuerdo programático, sí que es verdad que en otros aspectos va muchísimo más allá. Y en ese sentido, pues bueno, todavía es una propuesta, está en fase de elaboración, pero consigue grandes cosas y como esta muchas otras. Obviamente, como decía, es costoso, pero se consiguen muchas cosas también. Echando la vista hacia atrás, ¿cómo valoras estos meses de legislatura, estos meses de trabajo que está caracterizado por ese acuerdo programático que conseguisteis esas 4 fuerzas que sustentáis al Ejecutivo de Barcos? Pues requiere un proceso de adaptación, este hábitat no es el nuestro. Hay cosas que son difíciles de llevar, como puede ser el vacío de contenido que antes señalaba de determinadas propuestas que se llevan a cabo, pero la valoración es positiva, aunque nos puede resultar en muchos aspectos insuficiente. Nos resultó insuficiente la reforma fiscal, nos resulta insuficiente las medidas que a día de hoy todavía se han previsto para erradicar el fraude fiscal o la persecución, contemplar medidas para evitar, por ejemplo, lo que son las prescripciones de deudas por parte de Hacienda, que como vimos el otro día señaló en el último pleno de control el consejero de Hacienda, son muchos millones los que se pierden. Contempló la cifra de, no sé si recuerdo, alrededor de no sé si, prefiero no aventurarme, pero desde luego en las cuentas del 2014 vemos que es una cantidad ingente, más el escaso margen de maniobra que a veces tenemos para poder invertir en políticas sociales, y ese escaso margen de maniobra viene dado de una parte por una mala gestión de los gobiernos anteriores, que a algunos parece que les cuesta escucharla, pero podemos hablar de los últimos 48 millones en la ciudad del transporte, podemos hablar de 104 millones de euros en interés de la deuda, de 63 millones de euros en peajes en la sombra. Por lo tanto, hay que ir muchas veces a la raíz de los temas y ver cómo hacer para disponer de más dinero a la hora de atender a las prioridades y necesidades de la ciudadanía. Una de esas prioridades de la ciudadanía eran esas políticas sociales que apostabais los 4 partidos. La semana aquí en el Parlamento comienza con mesa y junta. Uno de esos asuntos que se trataron este lunes pasado fue la renta básica, la renta garantizada, ese borrador que ahora los 4 partidos tenéis que votar. Cambian algunos requisitos. En el acuerdo programático se hacía referencia a que era imprescindible la residencia de 1 año, sin embargo, ahora se establecen 2. ¿Cómo valoráis esta cuestión desde Podemos? Bueno, se establecen 2 años, pero sí se establece la excepcionalidad de atender a aquellas personas que están en una situación de exclusión grave, de erradicar la pobreza infantil, de personas mujeres víctimas de la violencia machista puedan ser atendidas sin necesidad de atender a este requisito. Por lo tanto, no es lo que nos hubiera gustado, queríamos 1 año, pero sin embargo vemos que otras cuestiones sí son atendidas, incluso va más allá, es lo que decimos de atender a la pobreza infantil. Son más de 10.000 usuarios, niños y niñas, que van a ser atendidos. Se aumenta la partida para la renta de inclusión social. Además, bueno, se va a priorizar, o al menos no se va a penalizar, la integración o la inclusión en el ámbito laboral, ya que antes, una vez que tú tenías otro tipo de ingresos, podías prescindir de la renta, y en la medida en que la precarización laboral es una realidad, muchas veces compensaba el no trabajar percibiendo la renta, cosa que ahora se va a impedir. Por lo tanto, hay cuestiones que mejora esta nueva reforma. Y luego otro tema muy importante en esta nueva ley, que como decimos todavía es una propuesta que se puede mejorar todavía más, es el hecho de que ya no se van a establecer sanciones como las que se establecían antes, salvo que se trate de unas infracciones graves, pero antes, aun no habiendo sanciones, se exigía la devolución de lo percibido en los últimos 2 años. Por lo tanto, imagínense que personas que están en una situación de exclusión social, 2 años después se les exige, por una cuestión de no haber comunicado una modificación de la residencia o del domicilio, tuvieran que devolver todas las cantidades recibidas. Esto ponía a determinadas personas en una situación muy grave, y esto se va a cambiar también. Por lo tanto, bueno,
creemos que es un paso hacia adelante, que se podrá seguir mejorando como tantas otras cosas, pero es positivo. Bueno, decíais, ese requisito quizás no es lo que más se adapte a lo que vosotros considerabais necesario, pero sí que las cuantías de prestación, los beneficiarios han mejorado. Tenemos, por ejemplo, se elimina el tope temporal de 30 meses, sino para que ese beneficiario hasta que lo necesite. Se incluyen las prestaciones a mayores de 65 años, que hasta ahora eso no parecía, y también es importante ese sector de la sociedad. Es fundamental, sobre todo teniendo en cuenta que es ese sector de la sociedad el que en los últimos años ha estado además atendiendo con sus humildes pensiones a quienes no tenían nada, a sus descendientes, y por lo tanto es un tema que había que abordarlo y que desde luego lo vemos de forma muy satisfactoria. La oposición dice que esta nueva renta garantizada no tiene encaje en los presupuestos. Lo fundamental de esta renta, que ya lo era también antes, es que es una renta garantizada y como derecho subjetivo, independientemente de que tenga encaje o no en los presupuestos, la Administración tiene obligación de asumirla y por lo tanto, en principio, está bastante mejor presupuestada que en años anteriores, que en etapas anteriores, pero desde luego lo que sí que va a permitir, y llegado el caso, si estuviéramos ante una situación de falta de presupuesto, nosotros lo tenemos muy claro, antes las personas y después la deuda y sus intereses, y en esto no vamos a dejar de insistir. Otro de los temas que llegan en las últimas semanas hasta el Parlamento, que son noticia, es la educación. Desde el PAI, la OPE, las escuelas infantiles con el cambio de modelo lingüístico. En Mesa y Junta también se trató otro de los asuntos, que es ese gran pacto por la educación, que esos vaivenes políticos no tengan nada que ver con ese pacto de educación. ¿Qué considera Podemos sobre esta propuesta de PSN? Bueno, es fundamental que sobre una cuestión tan importante como es la educación, que es una inversión de futuro, no sea utilizada como arma arrojadiza. Y en este sentido nosotros vamos a estar de acuerdo porque siempre se garantice una educación pública, de calidad y que se atiendan a todas las necesidades. Los recortes de los últimos años han puesto en evidencia que desde luego no ha sido esta la prioridad de otros gobiernos, por las razones que sean, tal vez el techo de gasto que imponía una serie de límites, la ley de estabilidad presupuestaria, consecuencia de la reforma del artículo 135 de la Constitución. Por lo tanto, está bien hacer este tipo de propuestas, pero también habrá que valorar las incongruencias de quienes las proponen en la medida en que las causas que han originado una situación de desatención a un ámbito tan importante vienen dadas por medidas que otros apoyaron, como son en este caso UPN, el Partido Socialista y el Partido Popular. ¿Qué haría Podemos por este gran pacto educativo? ¿Cuáles serían vuestras iniciativas para dejar libre de esos vaivenes políticos a la educación? Pues buscar siempre el consenso en esta materia, mucho diálogo, muchas propuestas y sobre todo entender que el verdadero derecho de elección de los padres y madres de sus hijos está en que puedan tener un centro educativo público y de calidad en sus respectivos barrios y que esto sea garantizado y además no hacer, por ejemplo, como se está haciendo con la cuestión de lingüística, una guerra ni una alarma social innecesaria. Vamos a hablar, vamos a proponer y vamos a intentar llegar a consensos. Ese es el mejor pacto al que podemos llegar. Consenso es lo que parece que va a hacer falta en cuanto a las escuelas infantiles aquí en Pamplona. Llegan los padres afectados por ese cambio de modelo lingüístico. Parece que el ayuntamiento ya ha tomado la decisión, ha tomado la decisión de cambiar en dos centros, Don Iván y Fuerte Príncipe, el castellano por el euskera. Ellos dicen estar molestos, los padres, y llegan al Parlamento. ¿Qué es lo que desde aquí les vais a proporcionar? Nosotros lo que lamentamos en este tema ha sido la falta de participación y de comunicación previa. Es algo que hemos denunciado, venga donde vengan, cuando ha sido del Ayuntamiento de Pamplona como cuando se ha dado por parte del Gobierno de Navarra. Estas decisiones unilaterales, sin contar con las personas afectadas, es algo que no compartimos. Sin embargo, sí que es verdad que hay que atender a una necesidad, una demanda que existe en la sociedad, que es el derecho a poder también inscribir a sus hijos
hijos en una educación en euskera y había un desequilibrio evidente de 17 escuelas infantiles, tan solo 2 lo eran en euskera, o sea, ahora se va a ampliar a 2 más y por lo tanto nosotros consideramos que eso es positivo. En cualquier caso, en adelante de estas cosas hay que aprender para no volver a reproducirlas y sobre todo intentar el máximo diálogo siempre. Claro, porque los padres denunciaban que casi lo consideran como una imposición, ¿no? El tener que cambiar a sus hijos de una escuela infantil a la que están acudiendo desde hace, pues, en algunos casos años, en otros meses. Bueno, las imposiciones también hay que interpretarlas, son subjetivas. Desde luego esta cuestión no se ha hecho bien, pero también puede entenderse en la medida en que aquí cualquier cambio se está utilizando para desestabilizar, no se está dejando trabajar. Yo creo que nosotros creemos que debería tenerse un poco de paciencia porque los cambios al principio pueden no ser bien entendidos, pero tienen su razón de ser y en este caso es que existe una demanda de querer educar a los hijos en euskera y por lo tanto no entendemos cómo aquellos que defienden tanto el derecho de elección de los centros y de la educación de sus hijos e hijas ahora en este caso no la compartan. Más diálogo y sobre todo menos demagogia con cuestiones tan sensibles. Esta semana veíamos a la presidenta del Gobierno de Navarra, Uxue Barkos, en un desayuno informativo en Madrid. Allí era la que ponía como ejemplo el Gobierno alcanzado por los 4 partidos aquí en Navarra. Pedía también para el Gobierno de España alturas de miras. Y ella lo que subrayaba era pues, bueno, ese trabajo más social en cuanto a salud, sanidad, que este Ejecutivo estaba llevando a cabo. Vosotros que formáis una de esas 4 patas del cuatripartito, ¿consideráis que se está cumpliendo todo lo que se había pactado? ¿Consideráis que de verdad se está haciendo tanto hincapié en asuntos sociales, educativos, de sanidad, políticas para crear empleo? Se está teniendo esa tendencia, es evidente, pero como ya he dicho antes, tenemos un lastre evidente de los pufos, porque no se puede llamar de otra manera, de gobiernos anteriores y por lo tanto la capacidad de invertir en esas necesidades es limitada. Nosotros por eso defendíamos en la negociación de los presupuestos que no se tuviera que cumplir con el techo de gasto, que atendamos a las necesidades reales de la sociedad en todos los ámbitos y para eso que seamos valientes. Incluso hablamos de un desafío institucional de no cumplir con el déficit en la medida en que se nos impone, porque al fin y al cabo, si estamos diciendo que primero son las personas, esto no solo se puede quedar una declaración política, sino que se tiene que llevar a la práctica. Otra cosa es que, bueno, pues el acuerdo programático fuera tan ambicioso que no se puedan llevar a cabo las cosas de la noche a la mañana, pero seguiremos insistiendo y sobre todo esperamos no quedarnos solos en esta cuestión. Y nos vamos a quedar ahí en Madrid porque esta semana se ha gestado ya ese acuerdo de gobierno Partido Socialista Ciudadanos. Se ha dejado a un lado Podemos. ¿Cómo lo valoráis desde vuestra formación? Bueno, Podemos hizo una propuesta clara de cambio de gobierno. El Partido Socialista tenía 2 opciones, un gobierno continuista, porque no olvidemos que Ciudadanos es una marca blanca del Partido Popular, con ciertos matices de regeneración, pero lo cierto es que en políticas económicas viene a ser lo mismo, o un gobierno que estuviera avalado por 11 millones de personas, que además contemplaba una serie de propuestas que tenían su memoria económica para que fueran viables y parece ser que el Partido Socialista una vez más ha optado por aliarse con sectores neoliberales en lugar de atender a lo que es la demanda de sus votantes, que nosotros creemos que hubiera preferido un acuerdo con Podemos. Por lo tanto, creo que una vez más el Partido Socialista ha traicionado a sus propios votantes. Bueno, pues nos quedamos con esa reflexión, Laura. Muchas gracias por atendernos. Muchas gracias a vosotras y vosotros. Pues aquí este tiempo para la entrevista en el programa Parlamento. Gracias, Sara. Y tras la entrevista y antes de marcharnos, tiempo para asomarnos a la exposición que se acaba de inaugurar en el Parlamento de Navarra y que permanecerá abierta hasta el próximo 26 de marzo. Esto es Culturatrio, un proyecto nuevo dentro de Parlamento Abierto que ha sido inaugurado con esta exposición Constelaciones de Gers, una muestra de la obra del artista Javier Hernández Soria, tudelano de nacimiento y cascantino de adopción, un artista autodidacta, inquieto e incansable.
Así se pone en marcha este culturatrio que se quiere abrir a aquellas personas que no tienen a su disposición grandes y renombrados espacios culturales donde dar a conocer su arte.